Bienvenidos a la clase de matemática. Estudiaremos comparación de gráficas de líneas. Esta es la clase 1.4 de la unidad 4. Les saluda el profesor Noé Sánchez. Vamos a analizar la siguiente gráfica y vamos a hacer una comparación. Aquí tenemos la temperatura de dos ciudades, de Buenos Aires y de Tokio. Esta es la temperatura de Buenos Aires y esta es la temperatura de Tokio. Vamos a hacer la comparación de estas dos gráficas. La primera pregunta es de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de Buenos Aires y la más alta de Tokio. Aquí tenemos la temperatura más alta de Buenos Aires, que es 25 grados, y tenemos la temperatura más alta de Tokio, que es de 28 grados. Entonces la temperatura más alta de Buenos Aires, que es de 25, y la de Tokio es 28, la diferencia es de 3 grados centígrados. 28 menos 25 es 3. Entonces la diferencia de la temperatura más alta es de 3 grados centígrados. Veamos la siguiente pregunta. ¿De cuánto es la diferencia entre la temperatura más baja de Buenos Aires y la más baja de Tokio? La más baja de Tokio es de 5 grados. La más baja de Buenos Aires es de 11 grados. Entonces, aquí hay una diferencia, restamos 11 menos 5 y ahí nos da la diferencia de 6 grados centígrados. Entonces podemos decir que al comparar la temperatura más baja de Buenos Aires con la más baja de Tokio, hay una diferencia de 6 grados centígrados. Veamos la siguiente pregunta. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue mayor? ¿De cuánto es la diferencia? ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue mayor? Si nos fijamos en el mes de enero, en Tokio estaba a 5 grados y en Buenos Aires a 25. Esta es la diferencia mayor. En el mes de enero fue la mayor diferencia y fue una diferencia de 20 grados centígrados. Miren, la mayor diferencia de temperatura es en enero, ya que la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados centígrados y en Tokio de 5. La diferencia es 20 grados centígrados. 25 menos 5 nos da una diferencia de 20. Veamos la siguiente pregunta. ¿En qué mes la diferencia de temperatura fue menor? ¿De cuánto es la diferencia? Aquí encontramos que la diferencia menor está aquí, mire, donde los puntos casi se unen. Y estamos hablando de que es en el mes de abril y en el mes de octubre. La menor diferencia de temperatura se da en abril y octubre, ya que la temperatura en Buenos Aires es de 18 grados centígrados y la temperatura en Tokio es de 17. La diferencia es 1 grado centígrado. Muy bien. Eso sucede en el mes de abril, en que la temperatura de Buenos Aires es de 18 y la de Tokio es de 17. En el mes de octubre, la temperatura de Tokio es de 19, la de Buenos Aires es de 18. Siempre hay 1 grado de diferencia. Entonces,
se pueden comparar situaciones a partir de las gráficas de línea, colocándolas en una misma cuadrícula. Aquí les dejo un ejercicio para que ustedes puedan practicar lo que hemos visto en clase. Aquí está la gráfica, solo que aquí está la ciudad de Buenos Aires y Los Ángeles. Y aquí están las preguntas. Ustedes van a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a lo que ustedes ven en la gráfica. Recuerden siempre suscribirse al canal de YouTube Matemática Profesor Sánchez para seguir viendo estas clases.